Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta, gracias a Dios es jueves y estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida y te damos muchas gracias si eres de los que nos acompaña todos los jueves a las 6 de la tarde. Estamos aquí en Radio Esperanza, en el 1140 del AM de la radio aquí en Monterrey, Nuevo León. Hoy están como cada jueves aquí en cabina mi hermana Elena, mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, y ellos ya están listos para recibir tu llamada, para tomar tu mensaje, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde para hablarte un poco, solo un poco, lo que se alcanza en una hora, hablarte un poco de la palabra de Dios. Igual también podemos estar en contacto vía Facebook, tenemos Facebook. Si quieres, búscanos ahí en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos correo electrónico, principalmente si no estás aquí en Nuevo León, de donde sea que nos escuches y en cualquier tiempo. Nuestro correo electrónico es volviendo a _lapalabra@hotmail.com para que nos envíes por ahí un correo. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la voy a repetir, www.volviendoalapalabra.com. Y también, ya sea de la página de internet o ya sea de nuestro Facebook, de ahí te puedes ligar o puedes buscarnos directo en YouTube. Ahí tenemos canal de YouTube, tanto en el canal como en Facebook como en la página de internet. Ahí subimos constantemente nuestras predicaciones de todo lo que hacemos en la semana en radio, nuestras predicaciones dominicales. Ahí ojalá ahí estemos en contacto. También, para los que no sabían, aunque ya tenemos muchísimo tiempo, también tenemos programa los miércoles de 7:30 a 8 de la noche aquí en Radio Esperanza. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la Biblia los domingos a las 12 del mediodía, en el centro de San Nicolás de los Garza. La dirección es en la calle Juárez, número 127 Altos, en la mera esquina con Aldama. Juárez 127 Altos, esquina con Aldama, frente a la plaza principal de San Nicolás. Y además tenemos algunas pequeñas células, lugares de estudio en casas. Si te interesa unirte a alguna de ellas, solamente mándanos un mensaje de texto, un correo electrónico y ahí te mandamos toda la información. Pero para que te des una idea, estamos los lunes en el Pedregal del Topo Chico en Escobedo. Los martes y los jueves estamos en la colonia Niño Artillero en Monterrey. Los miércoles estamos en Los Fresnos en Apodaca y los sábados en la colonia Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te interesa horarios, direcciones, solamente mándame un mensaje y te mando la información. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando de guerra espiritual. Ya tenemos 3 o 4 semanas hablando de esto. Comenzamos hablando de las mentadas liberaciones demoníacas y ya hemos visto casi todas sus partes, ¿sí? Lo principal cuando hablamos de guerra espiritual, y ojalá se te haya quedado grabado, y si no que se te quede grabado, lo principal, claro que tenemos una guerra espiritual, una guerra, hermano, una guerra sangrienta donde el botín es nuestra vida eterna, de vencer o perder en esta guerra espiritual que no estamos viendo, no es visible a nuestros ojos, y es tan importante que de perder, es decir, de ser vencidos por el enemigo, depende nuestro final eterno, nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna. Imagínate lo importante, hermano. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es un día de campo, no es un día de campo. Tienes que saber esto. Y hablando de la guerra, hay puntos principales, y uno de los más importantes es cómo actúa nuestro enemigo, cómo actúa el diablo. Esto se ve en cualquier ámbito de la vida, hermano. Si tú ves fútbol, cada sábado o cada domingo que juegan, ¿sabes? Toda la semana les llevó estudiar
a su contrincante, ver cómo actúa, ver cómo neutralizarlo. Así es esta guerra espiritual. Los cristianos parecemos ignorar esto, que estamos en una guerra de verdad. Y hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas, eso que se supone que hoy pasa en las iglesias cristianas, donde el diablo posee personas, las tira al piso y luego viene un superhéroe llamado pastor a echarlo fuera, a darle gritos. Es un engaño, mi hermano. Es un show del mismo diablo y lo explica con toda claridad Mateo 7:22, y con toda claridad es con toda claridad. Ahí se ve que le dijeron a Cristo: nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, y Jesús les dijo: nunca los conocí a ustedes. ¿Quién les está engañando? ¿Cuántos estarán en esta posición hoy mismo? ¿Cuál es el propósito del diablo? Juan 10:10 lo explica también con toda claridad. Pero así como lo explica con toda claridad, la gente sigue confundiéndose. Juan 10:10 dice que vino a hurtar, matar y destruir. Y todavía hay gente pensando que hurtar es que quiere el diablo robarles dinero. Que matar y destruir es que quiere enviarlos al hospital. No, mi hermano, tienes que leer todo el contexto. Cuando Jesucristo dijo: y yo vine a darles vida, y vida en abundancia, está hablando de la vida eterna, la cual el diablo quiere hurtar, matar y destruir. Eso es todo lo que quiere el diablo. Dice Primera de Pedro 5:8 que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien tragar. ¿Cómo lo hace? Con engaños, con tentaciones. Eso es todo lo que se ve en la Biblia, haciendo que las personas pequen. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y eso es todo. Él no necesita más. En esto consiste la guerra. Un engañador, un tentador, engañando a la gente, a las personas para que pequen. Y ya, son muertos, espiritualmente muertos. Pero Dios tiene el antídoto. La Biblia dice que Jesús ya lo venció en la cruz, y ese es el evangelio que predicamos. Dice Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio de la gracia, del perdón. Es nuestra esperanza, es nuestra salvación, es la mayor posesión, el evangelio, es lo mejor que tiene el cristianismo, es la buena noticia que trajo Cristo a la tierra. A eso bajó, por eso se hizo hombre, por eso dejó su trono, para venir a predicar el evangelio. ¿Qué crees que hace el diablo? Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que hace el diablo. Esconder el evangelio, que la gente no descubra el evangelio, que no lo escuche el evangelio, que no le pase ni de cerca. ¿Cómo lo hace? De muchas maneras, de muchísimas maneras, pero una de ellas es la religiosa. Come, no morirás, le dijo a Eva, y eso le sigue funcionando. Religiones, denominaciones que predican esto, engaños así. Católicos, pequen, que al cabo no morirán, irán al purgatorio, ahí los van a quemar un poquito y luego de ahí, ya un poco quemaditos, los pasan al cielo. Testigos de Jehová, pequen, al cabo no morirán, ustedes son de los 144,000 elegidos. Y así engaña. Calvinistas, pequen, al cabo no morirán. Una vez salvos, siempre salvos. Y si pecan, pues abogado tenemos. ¿Te das cuenta? Es lo que siempre ha usado el diablo. Pero con el evangelio es con lo que se vence al diablo. Con el evangelio, hermano, es con lo que salen los demonios chillando, aunque no los veas. Con el evangelio es con lo que se golpea al diablo. Así fuimos salvos nosotros, y así se salvan los demás. Pregunta a alguien: oye, pero ¿hay liberaciones o no? Claro, cualquier demonio
sale a la hora que Dios quiere. Él es el liberador. Él es el hombre más fuerte. El único que puede atar al hombre fuerte. Él es el único. Y en esa obra de Dios, en esa gran obra de Dios, le ha dado participación a sus hijos, a los cristianos. ¿Cuál es la participación? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué se nos mandó a hacer a los cristianos? Te repito, a los cristianos, no a nadie más. A los cristianos, no a los testigos. Tú puedes platicar con un testigo de Jehová, ahí se ponen afuera de tu casa, ahí con el carrito, te acercas a ellos, ¿y de qué te hablan? ¿De qué te hablan? De que el paraíso es aquí, de que si no quieres ser feliz y esas cosas. Es un gran evangelio, pero no es el evangelio de Cristo. Tú puedes escuchar un católico, ¿de qué te va a hablar? De la Virgen, de San Judas, de que te hacen favores, de que te pueden arreglar cualquier cosa. Es un gran evangelio, pero no es el evangelio de la Biblia. Y Gálatas 1:9 dice que es maldito todo el que predica otro evangelio. Sin embargo, ellos no tienen por qué saberlo. El evangelio le fue encargado a los hijos de Dios, que somos los cristianos. Ir por todo el mundo, dice Mateo 28, dice Marcos 16, y mira lo que dice, léelos. Dice ir por todo el mundo y echar demonios. Ir por todo el mundo y reprenderlos. Ir por todo el mundo y amarrarlos. Pues ¿cuándo vas a acabar, mi hermano? Dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Con el evangelio se vence al diablo. Con el evangelio se sacan los demonios. Pero no nosotros lo hacemos. El hombre más fuerte ata al hombre fuerte y se queda a vivir dentro de las personas. Eso es lo que enseña la Biblia. Dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero luego dice en Romanos 10:14, ¿y cómo van a invocar aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo escucharán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y eso somos tú y yo, mi hermano, si es que lo estamos haciendo. A eso se nos ha enviado, no a contar chistes, no a hacer marchas, no a hacer conciertos, no a hacer payasadas, sino a predicar el evangelio. Sin embargo, la serpiente es astuta y estamos hablando de guerra espiritual. Y hoy queremos hablar, en este tenor, hay muchísimos engaños de esta serpiente, pero hoy queremos hablar de uno de ellos. Una costumbre, una doctrina que se ha metido en casi todas las denominaciones cristianas. Esto es como exclusivo de los cristianos. Esto no lo hacen los católicos, no lo hacen los testigos. Así como ellos predican otro evangelio, este es como otro evangelio que predica el cristianismo evangélico. La dichosa oración de fe, basada de hecho en lo que leímos ya en Romanos 10:9, la oración del pecador, o como quiera que se le llame en la práctica. ¿De dónde ha salido esta oración de aceptación? ¿En qué está fundamentada? Vamos a hablar hoy un poco de ella porque es una de las doctrinas más peligrosas. Yo podría asegurarte que es lo que envía más gente al infierno. Casi en todas las iglesias cristianas se practica. Tú lo has escuchado adentro de la misma iglesia. Cuando acaban de predicar y pregunta el pastor, ¿alguien quiere recibir a Cristo? Venga, pase al altar. Y luego ya en el altar, ¿qué hacen? Repite esta oración. Ah, es que me da vergüenza. Bueno, aprieta mi mano solo si estás de acuerdo. Y cosas así. Tonterías así. En el cristianismo de hoy, esto es lo que se ha metido. Pero no solo en las iglesias. En el cristianismo de hoy, pocos son los que salen a predicar. De entre los que salen, muy pocos o casi nadie sale a predicar el evangelio verdadero. La mayoría de los que salen a evangelizar, esto es lo que salen a ofrecer. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? En los hospitales,
con los enfermos, con los familiares, en donde quiera la puedes ver, en folletos que se reparten, ahí al final está la dichosa oración, repite esta oración, en libros, en páginas de internet, ahí se ve un apartadito, dale clic aquí si quieres recibir a Cristo en tu corazón, en programas de televisión, en cualquier lado, esto está por todo el cristianismo. Repite esta oración o algo parecido a esto. Esto es lo que está, es lo que tiene el cristianismo evangélico, tal como se ve. Hay todo tipo de gente que se dice cristiana, que no lo refleja, que está cometiendo los mismos pecados, que no lee la Biblia, que no hace oración, pero que ellos se creen cristianos. ¿Por qué? Porque un día alguien los hizo repetir esta oración. Y después de eso piensan que recibieron a Cristo. Que recibieron a Cristo. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Comenzando por el principio y aclarando las cosas. Recibir a Cristo no es otra cosa más que recibir al Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y eso también enseña la Biblia que nadie lo puede controlar. El Espíritu, enseña la palabra de Dios, es la promesa del Padre. Jesús les dice en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es la promesa de Dios, el Espíritu Santo. En Hechos 2 se ve este derramamiento. En el 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, que llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto es recibir a Cristo. Cuando Él nos bautiza, enseña aquí Hechos 2, fue cuando Él quiere. Eso es lo que enseña la Biblia. En Romanos 9:15. Romanos 9:15 dice, a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 9:16 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, el Espíritu Santo, que es Cristo, que Dios lo da al que quiere, cuando quiere y como quiere. Esto es lo que se ve en la Biblia, por toda la Biblia, es una doctrina muy extensa. La pregunta es, de lo que estamos hablando hoy, aquel que tú haces repetir una oración, ¿qué recibe? Todos los que han recibido, los que han repetido una oración así, ¿qué han recibido? Nada, absolutamente nada. Si tú mismo viniste según a Cristo, repitiendo una oración, ¿no te das cuenta que no recibiste nada? Yo sé que tú lo has practicado, yo sé que la has predicado, en tu iglesia invitan hacia la gente, pero es trágico esto. La Biblia no habla en ninguno de sus lados. Repite conmigo después, Señor Jesús, en ningún lado se nos invita a que hagamos una oración así. En ningún lado se nos dice que invitemos a Cristo a entrar a nuestro corazón. En ningún lado. En ningún lado. Es tan trágico esto. La oración, yo creo que tú la has escuchado con algunos cambios, pero es así. Te dicen, repite conmigo. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón. Te reconozco como el único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Algunos le agregan, ay, perdona mis pecados también, porque pues es lo que dice la Biblia, ¿no? Y ya eso es todo. Pero eso no es ni arrepentirse, eso no es nada, mi hermano. Eso no es nada. La gente tiene que escuchar el Evangelio. Y de ribete, el Evangelio que hoy predican es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
y luego ya viene ¿no quieres aceptarlo? Y luego cuando te dicen que sí, se repite después de mí: Señor, te acepto en mi corazón. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde dejamos el evangelio? ¿Dónde quedó el arrepentimiento de pecado, el pedir perdón, el quebrantamiento? ¿De dónde salió esta invitación diabólica, mi hermano? Diabólica. Hay varios versos que son los que toman para hacer esta doctrina. Uno de ellos es Juan 1:12. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dicen, ¿ves? Dice a todos los que le recibieron. Luego entonces tienen que recibirlo. Pero sigue leyendo ahí mismo. Sigue leyendo. El recibir del que habla no se refiere a algo que nosotros hacemos cuando queremos. No es algo que controla el hombre. Mira lo que dice Juan 1:13. Juan 1:13. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, no es cuando la carne quiera, ni de voluntad de varón, no es cuando un hombre quiera, sino de Dios, es decir, de la voluntad de Dios. Es decir, esto es cuando Dios quiere. Esto mismo se lo explicó un día a Nicodemo en Juan 3. ¿Recuerdas este pasaje? En Juan 3, dice en el 3:3 en adelante: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, pues, Nicodemo, de que te dije es necesario nacer de nuevo. Y en el 3:8 le dice cómo sucede. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Así es. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes a qué horas llegó ni cómo llegó. No eres tú el que lo controlas. Nadie puede controlarlo. El Espíritu no se traspasa y el Espíritu no se recibe repitiendo una triste oración. Y ese es el error cuando leemos Juan 1:12. Creemos que cuando dice a los que recibieron, nos está invitando a: quiero recibirte, Jesús. No tenemos el control de recibirlo o no. ¿Sí? El cristianismo está reducido a nada en gran parte por esta oración. ¿Quieres recibir a Jesús? Pero no, la gente no se da cuenta lo triste de esta proposición. Imagina, hay gente que le dices: ¿quieres recibir a Jesús? Y gente dice: no, ahorita no, gracias. Ahí, como si les estuvieras, no sé, ofreciendo o vendiendo algo. Como si fueras vendiendo a Jesús de puerta en puerta. ¿Quieres recibir a Jesús? Pero ya te dije que no. Pero ándale, ¿quieres recibirlo? Es bien bueno. Que no, hombre. Que no. Otros, cuando se les ofrece ¿quieres recibir a Jesús? Dice: bueno, ¿y qué me va a dar? Y de ahí el cristianismo va en decadencia, porque ¿al qué me va a dar? ¿Qué te hace la gente? De ahí hemos inventado tantas cosas. Y por eso el cristiano hoy anda ofreciendo prosperidad. Y el cristiano anda ofreciendo que Dios quiere hacerte rico. El cristiano anda ofreciendo que Dios quiere sanar a todos. Y que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y quién no lo aceptaría? Entonces la gente dice: bueno, sí, así sí quiero. ¿Qué hago? Bueno, repite esta oración. Y ese es el evangelio que hoy se predica. ¿Quieres recibir a Jesús? Y otros creen que le pueden poner condiciones. Bueno, Jesús, te voy a recibir, pero tienes que darme dinero, tienes que sanarme, tienes que evitarme el sufrimiento, y somos irreverentes. Este tipo de oraciones nos hace irreverentes, ofendemos a Dios. Y por eso muchos que se dicen cristianos, que creen que lo son,
después se apartan. Cuando Dios no cumple todas sus promesas, entre comillas. Pero porque esas no son las promesas de Dios. Dios busca gente para salvarla. Dios busca gente para salvarla del pecado. Dios busca gente para santificarla. Dios es lo que quiere. Los sanos no tienen necesidad de médico. Pero creemos que le hacemos un favor a Dios. Los que practicamos esta oración, o los que practican más bien, dicen, yo creo que tú has escuchado en tu iglesia, tal vez, si eres o perteneces a una de las pocas que salen a evangelizar, entre comillas, a algún lado. Hay gente que dice, hoy traje 100 personas a los pies de Cristo. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! 100 personas a los pies de Cristo. Solamente tuve que hacer algo. ¿Qué hizo? Suavizarle el mensaje. ¿Sí? Nos creemos más inteligentes que Jesús. Como si Dios necesitara que echemos mentiras, que cambiemos el mensaje para que los demás lo acepten. Es que, ¿sabes? Cuando predicamos el Evangelio, Jesús, nadie viene y nos tiran piedras y nos insultan. Por eso el cristiano mejor inventó esto. Le dice a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y luego dice, ¿no quieres conocerlo? ¿No quieres venir a Él? Déjame lo pienso, unos 3 días, ¿no? Bueno, y a los 3 días, sí quiere venir a Cristo. ¿Qué hago? Solo repite una oración. Y eres salvo y ya. ¿Te imaginas lo que estamos haciendo? Están trabajando para el diablo. Están trabajando para el diablo. El diablo los está engañando. Y luego salen a la calle a engañar ustedes a más personas. Hay gente que dice, yo acepté a Cristo hace 20 años. O yo acepté a Cristo hace 30. Yo acepté a Cristo apenas hace 5. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Sabes? De eso no habla la Biblia. No eres tú el que tiene que aceptarlo, sino Él ya te aceptó a ti. Él te ha aceptado. Él, cuando Él pone su espíritu en las personas, Él está aceptando a las personas. Ese es el recibir del que habla Juan 1:12. A todos los que le recibieron, los que recibieron el Espíritu Santo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que le recibieron. Pero este recibir es cuando Él quiere. Este es del que habla la Biblia. Él sabe cuándo, Él sabe. Miren Lucas 1:15. Cuando hablaba precisamente de Juan el Bautista, dijo, será lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre recibió a Cristo. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que en el vientre de su madre el fetito repitió la oración? No es así. El Señor es el que lo hace. Elizabeth, la madre de Juan, lo recibió de repente. Dice ahí en Lucas 1:41 que fue llena del Espíritu Santo. Y eso es recibir a Cristo. En Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos le recibieron cuando Él quiso. Él es el que lo da. Hechos 10:47 dice lo mismo. Hechos 4:31 dice lo mismo. Dios es el que da el Espíritu al que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Nadie puede, dice Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado desde el cielo. Esto es lo que se refiere Juan 1:12. En realidad, ¿tú crees, tú que repetiste una oración, una pequeña oración, tú crees que recibiste algo? En realidad, la salvación es por gracia. Dice Efesios 2:8, y esto no de vosotros, es don de Dios, un regalo de Dios. Dios, dice el libro de Hechos, Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios es el que lo hace. Nosotros no podemos hacer nada. Esta es la obra de Dios. Tú no puedes salvar a nadie. No podemos echar fuera ningún demonio. Dios es el que lo hace. Solo que nos dio participación
ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso se nos ha olvidado. Para el hombre es imposible ser salvo. Y sin embargo, es lo que hoy practica la iglesia que se dice cristiana. ¿Quieres ser salvo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? No, yo. Levante la mano todo el que quiere ir al cielo. Yo. Ahí en su corazón, ahí en su asiento, perdón, cierra los ojos y repita esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Amén. Y ya, abre tus ojos, eres salvo. Así declara el pastor, tan ligeramente, eres salvo. Y la gente se cree salva. Y la iglesia se nos llena de este tipo de gente. Y por eso el cristianismo es lo que es. Por eso hablar de que alguien salga a predicar el evangelio. Hermano, la semana pasada hablamos de predicar el evangelio. Es tan triste. Es tan triste que gente pregunte, ¿y cuál es el evangelio? Entonces, ¿cómo puedes creerte salvo si no conoces el evangelio? Es tan triste que cristianos no conozcan el evangelio. Es tan triste. Es muy triste. ¿Quieres ser salvo? Repite esta oración. Te dice un pastor que trabaja para el diablo. Están haciendo el trabajo al diablo. Miren lo que habla la Biblia. Cosas como esta, mi hermano, es muy fácil descubrirlas. Hay muchas reglas para interpretar la Biblia, pero esta no necesita ninguna, mi hermano. Tú tienes que ir a la Biblia y ver quién la practicó. ¿Tú viste a Cristo haciendo esto? ¿Tú viste a Juan el Bautista haciendo esto? ¿A Pablo, a Pedro, a alguien, a uno solo, a Esteban, a Felipe? Nadie, mi hermano, nadie. ¿Qué predicaba Juan Bautista en Mateo 3:2? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús bajó a la tierra, dice la Biblia, a esto he venido, a predicar el evangelio. Su mensaje, Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Y tanto Juan Bautista como Jesús confrontaban a las personas con su pecado. Eso es el evangelio. Y el mensaje no ha cambiado. El mensaje cristiano sigue siendo el mismo a las personas. Arrepiéntanse. Pero para decirles arrepiéntanse, primero debemos decirles que son pecadores. Y ahí es donde nos detenemos a pensar, ¿no? ¿Y si se enoja? ¿Y si se ofende? Y luego aparece el diablo y nos toma otro verso de la Biblia y nos dice, no juzguéis. ¿Quién eres tú para juzgar? No le digas al mundo que es pecador. ¿No te das cuenta que eso es lo que quiere el diablo? No juzguéis. No estás juzgando. Predicar el evangelio es bendecir. Es bendecir. Pero no queremos que nadie se ofenda, no queremos que nadie se moleste. Hoy queremos respetarnos unos a otros, aunque unos y otros vayamos al infierno. Unos por no haber escuchado el evangelio y otros por no haberlo predicado. El evangelio, mi hermano. El evangelio, tan dulce palabra. Evangelio quiere decir buenas noticias. Eso es lo que se predicaba. Pero así tan dulce que se escucha, tiene su dureza. Su dureza. Mira, Pedro, en Hechos 2:36, cuando predicó el evangelio, dice, sepa pues toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Imagínate lo que está gritando. Ustedes mataron a Jesús. Por su culpa estuvo en la cruz. Por su pecado. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Así de duro es. Y a la hora que alguien lo entiende, tu pecado lleva al infierno. Tu pecado ofende a Dios. Deja tu pecado. Y a la hora que alguien lo entiende, Él les dijo en Hechos 2:38, cuando le dijeron, ¿qué haremos?
Les dijo, mira Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es recibir a Jesucristo. Eso es recibir a Cristo. No se hace repitiendo una oración. Hechos 2:38, te repito, le dijeron, cuando se compungieron, dice ahí, le dijeron, ¿qué haremos? Imagínate, Pedro, que fuera una iglesia de las de hoy. ¿Qué haremos, Pedro? Repitan después de mí, todos, repitan después de mí. No es así, mi hermano. Eso, todo el libro de Hechos, tú puedes ir. Por ejemplo, Hechos 7:51, Esteban predicando, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, siempre resisten al Espíritu Santo. Ese es el mensaje del Evangelio. Mensajes duros. ¿Cuándo cambió el mensaje? ¿Dónde está el plan maravilloso? Si no es el plan maravilloso, es que escuches el Evangelio, que reconozcas tu pecado, que te arrepientas, para que después vengan tiempos de refrigerio, para que Jesús te adopte, Jesús te levante, pero solo después de haber escuchado el Evangelio, reconocerte pecador. ¿Qué mejor puede haber que esto? Miren Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó a Cristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, dice ahí enseguida, repite esta oración después de mí. Oh, no, perdón, me equivoqué. Dice ahí Jesús, déjame entrar en tu corazón. No dice eso, mi hermano. No dice eso. Si Jesucristo hiciera eso, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso es lo que predicó Cristo. Santidad, arrepentimiento. Juan Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas 14:26 dice que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos y su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en Juan 6:60 ellos decían, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos volvieron atrás, y Jesús dijo, ¿y quieren irse ustedes también? Por eso, hermano, por eso, después de alimentar 5,000 una ocasión, 5,000 otro, después de haber sido seguido por multitudes, cuando estaban esperando Pentecostés, solo había 120. Después de 3 años de ministerio, 120 seguidores tenía Jesús. ¿Te imaginas? Hermano, este ministerio, para muchos ministerios de hoy, sería un fracaso, por el amor de Dios. Hoy hay ministerios de miles de personas, iglesias de la prosperidad con miles de personas, iglesias de milagros con miles de personas, campañas de milagros con miles de personas. Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, predicó 3 años y el día de Pentecostés solo había 120 seguidores. Es un fracaso esto. Para el mundo lo es. Para el mundo lo es, pero para Dios no. Las iglesias hoy se han llenado de cristianos falsos, cristianos que creen haber recibido algo cuando no han recibido nada. En Hechos 16:30 le dijo el carcelero a Pablo, ¿qué haré para ser salvo? Hermano, ¿por qué puedo hablarte de esto? ¿Cómo que esta oración no está en la Biblia? Hay quien dice, miren, Santiago 5 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y a esta dichosa oración que repite después de mí, le han puesto ese nombre. La oración de fe. Pero mira, en Santiago 5, hermano, no está haciendo que repitan una oración. No están haciendo eso. ¿Por qué es tan fácil saberlo? Que esto no es bíblico. Y cuando algo no es bíblico, hermano, es del diablo.
es del diablo. Y tú puedes ver la intención del diablo. A gente del mundo, con sus pecados, con sus mismos errores, con su mismo carácter, lo hacen repetir una oración y ya se siente salvo. Le dijeron, ya eres salvo porque repetiste una oración. La semana pasada te decía que el diablo lo que quiere es que las personas sean pecadores, ¿sí? Pero si tienen una religión, eso es mejor para el diablo. Una denominación, una iglesia que les declare que ya son salvos y ahí ya no tienen escapatoria. No importa cuánto tiempo hayas creído o practicado esto. No importa si lo predican o lo practican todas las iglesias. Eso no lo hace correcto. No hay en la Biblia ni un solo ejemplo de alguien que haya practicado una oración como esta. Ni un solo discípulo jamás invitó a alguien a hacer una oración como esta. Ellos predicaban la palabra, ellos predicaban el evangelio, ellos le decían a la gente, arrepiéntanse. Y esta oracioncita ha sustituido el evangelio. Eso es predicar otro evangelio y eso es ser maldito para Dios. Romanos 10:9. ¿Qué con este? Romanos 10:9. Romanos 10:9, que es el que toman principalmente como base, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la gente te dice, ¿ves? Aquí está, que si confiesas con tu boca. Entonces, ¿qué vas a hacer? Confiésalo. ¿Quieres confesarlo? Confiésalo. ¿Y qué es confesar? Repite después de mí. Señor Jesús, yo te confieso como mi Señor y Salvador. Ese es el engaño del diablo. El engaño es hacer doctrinas con un solo versículo. Versos sacados de su contexto, interpretados fuera de su contexto, haciendo doctrinas de demonios. Si quieres saber qué significa Romanos 10:9, exactamente, mi hermano, y no solo con este verso, con todos, y por eso la invitación de este programa, ya por varios años que te hemos predicado, es, tienes que leer la Biblia. ¿Cómo quieres saber lo que significa Romanos 10:9? Hay que leer no solo Romanos 10:1 en adelante. No, mi hermano, todos Romanos, leer el contexto, ver para quién fue escrita, por qué fue escrita, qué es lo que está enseñando, qué problema quería atacar el apóstol Pablo. Esta fue escrita para la iglesia que estaba en Roma, ¿sí? Por iglesia no me refiero a un edificio, sino a los cristianos que estaban en Roma. Si vas por toda la carta, te irás dando cuenta de qué trata. De hecho, Romanos es de los que mejor enseña el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Lee toda la carta de Romanos. Pero, por ejemplo, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero después de decirte esto, en Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio, que Cristo murió por nosotros. Y luego en el 6 nos habla del pecado. ¿Perseveraremos en el pecado? Porque Cristo ya murió por nosotros. De ninguna manera. De ninguna manera. Eso es lo que enseña Romanos 6. Y luego brincas a Romanos 7 y te habla de que para dejar el pecado hay que conocer el pecado. Dice Pablo en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Y de eso habla. Claro que habla al final, pero Pablo seguía pecando. Pero luego dice Romanos 8, pero tenemos a Cristo.
pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y de qué habla? Del Espíritu. Mira Romanos 8, el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, son los hijos de Dios. Para ellos no hay ninguna condenación. Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu, los que recibieron el Espíritu. Y luego ve por Romanos 9, ¿y cuándo lo recibieron? Y Romanos 9 habla cuando Él quiso. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? De eso habla Romanos 9. De que Dios escoge al que Él quiere. Y luego brinca a Romanos 10. ¿Por qué todo este contexto? Porque esta iglesia estaba criticando a los judíos que habían caído, pero se burlaban, y todo esto de explicarles el evangelio y de cómo lo recibieron es que Dios los escogió. Ustedes no hicieron nada, y no es para que se burlen de ellos. Dice Romanos 10:1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo quisiera que ellos fueran salvos. ¿Sí? Y dice en el 10:9, ¿y cómo serán salvos? El que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Y el que invocare, dice más adelante, que Jesús es el Señor. Dice en el 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero y luego le dice, ¿pero cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo escucharán aquel de quien no ha sido predicado? ¿Cómo predicarán si nadie los envía? De eso está hablando Romanos 10. Y luego ya termina su obra maestra, Romanos 11, diciéndole, tú que criticas a estos judíos, ten cuidado, porque si ellos fueron desechados, si tú sigues siendo desobediente, también lo serás. Pero ¿cómo vas a entender todo esto, mi hermano? Si solo lees un pedacito o ni siquiera lo lees. Lo escuchas, te lo dice alguien. ¿Quieres repetir una oración? Sí. ¿A poco esto está en la Biblia? Claro. Romanos 10:9. Mira, ¿qué dice Romanos 10:9? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Él te salvará, ¿verdad? Y ya, sí es cierto. Entonces si quieres, sí quiero. ¿Qué me vas a pedir? Nada. Solo repite después de mí. Cierra tus ojitos, sí, ya. Tus ojitos pecadores, ciérralos, sí, ya. Repite después de mí, ¿sí? Señor Jesús, y ahí está el otro, ¿no? El pecador. Señor Jesús, yo hoy te recibo, hoy te reviso, hoy te recibo como Salvador de mi vida, sí, como Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿cuál libro es ese? Usted cállese, usted repita, ¿quiere ser salvo o no? Sí, perdón, en el libro de la vida, y perdona mis pecados, y ya, oiga, ya está muy largo, sí, ya con eso. Ya con eso acabas de ser salvo, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, el Señor perdonó todos tus pecados que ni siquiera sabes cuáles son, ni te sientes mal, ni te arrepientes, y el diablo, hermano, acaba de hacer fiesta, el diablo. Después de una oración así, no hay fiesta en el cielo hay lágrimas, en el cielo hay tristeza, como gente que se dice hija de Dios, como gente que se dice cristiana, puede estar haciendo esto. Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es increíble, mi hermano, es increíble. No venimos a predicarlo, hermano, para juzgarte, no venimos a predicarlo para aplastarte, hermano. Venimos a predicarlo para que lo entiendas. Si tú estás predicando esto, hermano, estás trabajando para el diablo. Para el diablo. ¿Te imaginas? Creerte cristiano, creer que tienes una relación con Dios y estar haciéndole el trabajo al diablo. Y también porque si tú crees que viniste a Cristo repitiendo una oración, hermano, muy probablemente no eres cristiano. Y por eso tu vida cristiana es lo que es. ¿No te has dado cuenta por qué solo vas a la iglesia, no te cuesta mucho y sigues pecando? Sí, porque no eres cristiano, hermano. Porque recibir a Cristo es recibir el Espíritu. Y recibir el Espíritu es recibir poder. Y otra vez poder no para hacer payasadas.
poder para caminar en santidad, poder para predicar el evangelio. Dice ahí en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El que recibe el Evangelio, el que lo cree, el que se arrepiente, es bautizado con el Espíritu Santo. Ser bautizado con el Espíritu Santo es lo que la Biblia llama recibir a Cristo. Y el que recibe a Cristo recibe poder, y el poder es para ser como Cristo, para caminar como Cristo, para hablar como Cristo, para tener la mente de Cristo, para seguir las pisadas de Cristo, para saber, para eso se nos da poder. Eso es lo que enseña la Biblia, mi hermano. Y por si fuera un poco, aparte de leer Romanos 10 en todo su contexto, aparte también te hemos aconsejado buscar un diccionario, ¿sí? Y cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no sé si sepas, si buscas en un diccionario, la palabra confesar tiene todo que ver con predicar, con predicar. ¿Ok? Y ya para acabar pronto, si ves el contexto, el año en el que está escrita esta carta, sabes, está escrita en tiempos de Nerón, en tiempo cuando el Imperio Romano mataba a los cristianos. Y Romanos 10:9, cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no está hablando de repetir una oración. ¿Sabes en qué tiempo está escrito esto? En el tiempo que confesar a Cristo costaba la vida. Costaba la vida. Cuando los llevaban al Coliseo de Roma, mi hermano, cuando los metían al Coliseo de Roma, y los cristianos en estos años en que está escrita la carta a los romanos, estaban siendo asesinados, estaban siendo quemados vivos, estaban siendo crucificados. Y aún así, por eso les dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sí? ¿Sabes? Cuando los llevaban, cuando eran presos y los llevaban al Coliseo y les ofrecían salida, solo les decían, reconoce a César como Señor, hombre, y no te vamos a hacer nada. Reconoce a César como Señor. Di que Jesús no es el Señor. Pero ellos hacían lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Confesaban con su boca. De ninguna manera. No puedo confesar a César como Señor. Solo tenemos un Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y después de eso venía fuego. Después de eso venía espada. Después de eso venían leones. Después de eso venía muerte aquí, terrenal. Pero después de que cerraban sus ojos, eran recibidos en el cielo por el Señor. Oh, hermano, oh, así es la vida cristiana. Si confesares que Jesús es el Señor, pero no se está refiriendo a repetir una triste oración. Si confiesas que todavía puedes confesarlo con tu boca, con la predicación del Evangelio, cueste lo que cueste, se enoje quien se enoje, te dejen de hablar, te quedes solo, te quedes sin amigos, aunque te ataquen, aunque te apedreen, si confiesas con tu boca, si predicas el Evangelio, serás salvo. Pero, ¿cómo predicarás sin haberlo escuchado? Hoy te acabamos de compartir el Evangelio. Dios te bendiga, mi hermano. Nos escuchamos el próximo jueves 6 de la tarde, el miércoles 7:30, si el Señor lo permite.